Miren, amigos, si hay un autor huraño, hosco, retraído, que su propio hermetismo, de alguna manera, ha hecho una marca, o hizo una marca, porque hablamos de tiempos pretéritos, ese es este escritor. Muy mala uva, decían. Todo lo contrario a la promoción. Pero claro, a ustedes les interesa otra cosa, seguramente, que es el poder extraño de este ejemplar que tengo aquí en las manos. Yo sabía bien que muchos milenarios iban a considerar absolutamente imperdonable no hablar de uno de los grandes, no sé, bestsellers del malditismo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo Juan, estás? ¿cómo estás, amigo? Claro, es que hemos querido también provocarles un poco la impaciencia, a ver cuando hablan del guardián del tren centeno. A mí me lo han dicho hasta por la calle. La calle. Y que te paren por la calle a decirte algo del guardián entre el centeno asusta, ¿eh? Porque por la calle... Cierto, cierto, cierto. Por la calle, vamos a empezar por ahí, ¿Te si dijeron quieres. que te admiraban mucho? No, sí, no me refiero a eso. Digo que este libro por la calle ha traído algún problema. Por eso digo. Un día John Lennon salió a la calle... Pero era fan el que iba supuestamente, ¿no? Sí, y le pegó 5 tiros. Claro. Pero es que ese hombre creía ser el protagonista del guardián entre el centeno. De hecho, la mañana que Chapman mató a John Lennon fue a desayunar, después fue a una librería, compró un ejemplar del guardián entre el centeno y puso "Esta es mi declaración, Sí. punto Holden Caulfield". Pero es que el que asesinó a una actriz y modelo que se llamaba Schaffer, Robert John Bardo se llamaba el asesino, estuvo persiguiéndola, era un fan también, llamó a su puerta, ella le dijo que se fuera, se fue, volvió, ella le dijo "otra vez aquí" y él dijo "es que se me ha olvidado darte algo", y pegó un tiro en el pecho. Ya se murió diciendo ¿por qué? ¿Por qué? También estuvo hablando en el interrogatorio todo el rato del guardián entre el centeno. 2 fans irredentos, ¡pum! Y algo que se dijo, ¡pac!, catalizaba en el cerebro una reacción. 3 porque a Ronald Reagan en el 81 también intentaron matarlo, lo dejaron mal herido. Y el autor del atentado también decía ser Holden Caulfield. Yo nunca he encontrado en este libro tanto peligro, nunca he entendido por qué concretamente este autor, o sea, este personaje generaba esas justificaciones tan sumamente diabólicas. Pero quizá fue porque se convirtió en un libro maldito precisamente por la crítica que quería prohibirlo. Quizá el libro se publica en el año 50 y tantos, desde el principio se convierte en un libro icónico de los jóvenes, en un bestseller, tiene un éxito demencial. Y aquí pasan 2 cosas. La primera, su autor es muy raro, luego vamos a hablar de Salinger. Muy hermético, ¿no? Muy hermético. Pero la segunda es que casi desde el principio empiezan a intentar prohibirlo en los colegios, empiezan a decir que es un libro diabólico, blasfemo. ¿De qué es el libro? Por resumirlo. Claro, bueno, el guardián del tren centeno cuenta la historia de un estudiante, un adolescente, Holden Caulfield, que es misántropo, que está desanimado, que tiene ciertos destellos de genialidad y de locura, pero no deja de ser una historia que coge muy bien la esencia de lo que es un... Pero como tantas de la época, te quiero decir, ¿por qué se elegía esto supuestamente entre gente desequilibrada? Bueno. Pues yo pienso que lo que atrajo a la gente desequilibrada tuvo que ser o el misterio de Salinger, que ahora vamos a ir con él, o precisamente que se le pusiera tanta atención, tanta crítica a este libro, que dijeran esto no lo leáis, no lo leáis. Y se hizo viral, como suele pasar muchas veces, ¿no? Tú sabes que también el caso, pero yo no sé si esto se puede demostrar o no, a esa lista hay varios más medio apócrifos, sí. Se unen luego o no, pero incluso se habló de Sirham y el atentado a Robert Kennedy, que, ojo, eso no se puede comprobar, pero que también nerviosamente leía este libro, ¿no? Eso sí. Ya... Es, desde luego, lo que no se puede negar es que insignes asesinos americanos han elegido a Holden Caulfield como su ídolo, como su inspiración. Pero el libro no tiene culpa de eso, ¿no? Claro. Bien, ¿qué ha contribuido a que este sea, durante tantísimos años ya, un libro que todavía en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los años 90, incluso en el siglo XXI, de pronto grupos de padres piden que se prohíba leer a los niños? O sea,
¿qué ha sido, aparte de estos casos de asesinos, sobre todo en los años 80, ¿no?, que lo utilizaban, qué ha sido lo que ha convertido este libro en algo que para alguna gente muy creyente o para fanáticos religiosos incluso está como cargado de un poder diabólico? Por una parte, el erotismo. Eso siempre les ha molestado, ¿no? Por otra parte... Había 100.000 libros de erotismo, te quiere decir, ¿no era algo excepcional o qué? Sí, pero con la literatura para jóvenes siempre se ponen más nerviosos, ¿no? Es verdad que, sobre todo cuando se publicó, ahora ya no sería lo mismo, pero cuando se publicó era un libro rompedor, era un libro atrevido para los adolescentes, ¿no? Pero eso por una parte. Y por otra, el propio Salinger. La historia de Salinger es increíble, porque todos los escritores queremos tener éxito. Claro. Y Salinger quería no tenerlo. Salinger quería meterse debajo de la tierra. ¿Y era una pose, como os ha dicho también, o no? ¿Cómo iba a ser una pose? Hay una foto muy famosa, yo creo que la van a poner aquí, la vamos a poder ver en pantalla. Hay una foto de Salinger pegando al fotógrafo que viene a hacerle una foto, pero es que Salinger, que estuvo perdido durante la mayor parte de su vida después del éxito que tuvo, había tenido sin embargo una juventud muy distinta. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él estuvo en el desembarco de Normandía, él estuvo en la Guerra de las Ardenas, él estuvo haciendo contraespionaje en la desnazificación cuando ya Alemania perdió la guerra, se quedó por allí, se casó con una alemana y ocultó que era alemana porque estaba prohibido por Estados Unidos casarse con alemanas, dijo que era francesa, consiguió llevársela a Estados Unidos y al año se divorciaron. Luego se volvió a casar y se volvió a divorciar. Decían que era muy hosco, decían que era... No sé. Decían que era... Bueno, se han dicho tantas cosas. No, pero auténticamente, agentes literarios, personas del mundo editorial, que como tú decías, saben de la natural vanidad de un escritor. Esto era lo contrario. Lo contrario. Salinger llegó a denunciar a 2 personas que escribían libros sobre él, biografías no autorizadas, pero tampoco negativas sobre su figura. Salinger se querellaba incluso contra esta gente. Salinger tenía fama de tener una escopeta por si venía algún fan a su casa. Que es verdad que los fans... la relación con luego lo que pasa, ¿no? Es verdad que los fans de su libro eran a veces para recibirlos con una escopeta, claro. Eso sí. Pero vamos, era un tipo de una extraordinaria osquedad, de una extraordinaria oscuridad, un hombre empeñado en que no se sepa de él. Y esto, al final, es lo que yo pienso que ha hecho pervivir la fama de Salinger a lo largo de los años. Hay un doble mito, libro-autor, ¿no? Por supuesto. Hay otro autor que se llama Pynchon, del que no se tiene más que una foto del ejército también. Es un hombre que publica unas novelas de unas 1000 páginas, El arcoíris de la gravedad. Son novelas muy interesantes, muy difíciles de leer. Pero Pynchon es un autor de una gran complejidad. Es también un señor muy misterioso. Sin embargo, Salinger... Tú has leído El guardián entre el centeno, ¿no? ¿Tú dirías que es para tanto? No, por eso. Es una de tantas novelas de época americana. O sea, no sé, tampoco me parece... Es más, todo el mundo decía... ¿Y qué claves hay? Se llegó a decir, para darle misterio a esta historia, que es brutal, que el proyecto MKUltra de la CIA, es decir, los intentos de control de la juventud que empezaba con el LSD, y hay quien habla de ellos como introductores de estas sustancias, bueno, toda la mítica o no que existe, decían que había unos códigos cifrados, de alguna manera, y que a ciertas personas casi hipnotizadas por el MKUltra se activaban como agentes dobles o agentes robot. Es decir, yo no tengo la intención de atentar contra John Lennon ni contra nadie, pero cuando conecto con este libro y estoy metido en la órbita, ¡pic! O sea, tú fíjate el nivel que se llegó. Yo decía, ¿pero por qué este libro? ¿Esa fama empieza justo después de lo de John Lennon? Podría ser. Sí, ya te digo, la fama la iniciaron los detractores. Este libro nos dice, al final nos da una lección muy importante, en estos tiempos que también hay censura y que también hay gente que quiere perseguir ciertas cosas, ¿no? Primero, la fama del libro se agradece a sus censores. Cuanto más te dicen que no lo leas, más lo quieres leer tú, y más los jóvenes. El efecto Barbra Streisand que decía, ¿no? En Internet, todo lo contrario. Y eso es no fotografía en mi casa, al decirlo, 800.000 fotos más de su casa. Claro, y eso es lo que le pasa al final también a Salinger. Claro. Fíjate, entonces es un libro cuyo autor no quiere que lo conozcamos y no deseamos más que saber más sobre Salinger, y un libro que mucha gente quiere que no leamos cuando somos jóvenes y que todos los jóvenes han leído. ¿Qué te parece? Estoy pensando en muchos fenómenos donde pasa algo parecido, pero igualmente en camisa de 11 varas, pero bueno, iba a comentarlo. Pero tú imagínate el aspecto, ¿qué quiere, lo voy a decir así como, de alguien popular, no digo que sea yo, pero ¿qué quiere, por ejemplo, una marca o algo, ¿no? Con todo lo lógico. Pues le interesa más el que se resiste a hacer cosas publicitarias, porque eso vale más.
todo el silencio de Salinger contribuyó. Ahora, ¿él cómo se tomó todos los incidentes que pasó? ¿Llegó a declarar? ¿Llegó a decir cosas sobre la maldición de su propio libro? No, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, siempre ha sido bastante hermético respecto a todo lo que se pudiera decir de él. Solo ha intentado que no se dijeran cosas, es decir, ha perseguido. Con lo cual incrementaba, que es una gran lección, ¿eh? El altavoz se incrementaba, el misterio se incrementaba, el interés se incrementaba ante el silencio. Ganó un juicio, por ejemplo, porque uno de los autores que querían escribir sobre él iba a utilizar cartas que habían recibido otros escritores, amigos de Salinger. Es verdad que amigos hasta cierta edad, porque ya luego se quedó solo, le dio por el budismo zen, ¿eh? Estuvo 40 años metido en una casa de campo haciendo budismo. Un poco pionero, en estos aspectos, ¿eh? Sí, sí, fue uno de los pioneros en Estados Unidos, ¿no? Y este hombre que había conseguido recopilar algunas cartas escritas por Salinger y que las iba a utilizar para arrojar un poco de luz sobre su figura, perdió un juicio contra Salinger que se lo negó. Oye, Juan, en cuanto a casos, es decir, otros guardianes entre el centeno existen, no lo sé, pero como fenómeno similar, eso que decíamos de Rabia de Stephen King, en el aspecto de que se llega a creer que es un libro nocivo en manos de determinadas personas. Sería lo más parecido al Guardián entre el Centeno, o la parte 2 del Guardián entre el Centeno, ¿no? Exacto, pero ya vimos en aquel caso que Stephen King, muy asustado por los efectos que decían que tenía su libro, exigió retirarlo y Salinger no hizo nada de esto. Lo único que pidió Salinger y que luchó contra ello es que nadie hiciera una película. Y tú fíjate, pero es que fíjate... Cuando serían muchos beneficios para él, ¿no? Pero es que fue Spielberg a intentar convencer a Salinger. Creo que fue también Kubrick. Es que algunos de los mejores... Los primerizos, ¿no? Fueron a verle, ¿no? Te digo. Y dijo que no. Que no. De ninguna manera. No da sus derechos para hacer películas. No. Con lo cual, claro, el interés es enorme. ¿Fue un bestseller este libro? Fue un bestseller. Desde el momento en que se publicó y ha vendido creo que 70 millones de copias. Está traducido a 30 países. Pero quizá lo más maldito, ya por acabar y con una nota de humor, lo más maldito de Salinger se condensa en su hijo. ¿Sabes quién fue su hijo? ¿Quién es su hijo? No. Su hijo es un actor que hizo la peor película de superhéroes jamás rodada. Capitán América 1990. Le pido a la audiencia que busque en Google y que disfrute. Maldita también. Es una película... Bueno, está catalogada, tiene un 0,3 en Rotten Tomatoes. O sea, es posiblemente la peor película de superhéroes jamás rodada. Y no hizo carrera después. El Capitán América, es el hijo de Salinger en persona. O sea, el padre quería ocultarse de los focos, el hijo estaba tan hambriento de fama que hizo la peor película, consiguió un papel en una película de Marvel, pero del año 90, y que es un desastre, que ya te digo yo, que si buscas imágenes vas a ver lo que es una cosa dañina y maldita. Está muy por encima de nuestro Supersonic Man, por ejemplo, de Juan Piquer Simón. No te lo puedes imaginar. Vale. Bueno, pues aquí está uno de los libros que ustedes pedían permanentemente. Aunque la historia sigue envuelta en misterio, ¿verdad? 70 millones de ejemplares el libro maldito. Alguien dirá, ¿le salió bien la fórmula de marketing? 70 millones, más o menos como Juan Soto 70 millones, pero sí, una parte de mis ventas, pero lo fuerte también es que se dice que Salinger escribió hasta que se murió a los 91 años, hasta que se murió, dicen que escribió 25 novelas más, que las metió en una caja fuerte y nadie sabe dónde están. Es que es brutal. Vas a tener que hacer... Yo no sé por qué no haces un libro de todas estas secciones. Pues igual alguien lo publicaría, igual... Bueno... No sé si 70 millones venderíamos, 70 millones igual sí. Tú. Vale. Juan, gracias como siempre, amigo. Nos vemos. Aprendemos siempre con Juan Soto Ibars y continuamos aprendiendo. El programa continúa.